Dios te bendiga. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Te invito hoy a que me acompañes en una reflexión que voy a hacer sobre la palabra y empezando en 1 de Juan capítulo 5, versos 1 al 3. Es una palabra que estaba leyendo el otro día y me llamó la atención, he estado un poco reflexionando. Quisiera compartir esta reflexión y que tú también puedas afianzarte en la palabra y en el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Yo creo que veamos cómo, sobre todo 1 de Juan, el libro de Juan, también los otros evangelios, Romanos, Hebreos, nos hablan de este misterio del amor de Dios en Cristo, de nuestro amor a Dios, del amor al prójimo y de cómo todo está relacionado. Y en este pasaje lo leemos. Entonces, quiero empezar recordando el gran amor que Dios tiene para la humanidad. Dios no nos ha creado para dejarnos desamparados, para hacernos sufrir. Escuchen bien, esa no es la voluntad de Dios. Dios no ha creado el ser humano para hacerlo sufrir. Claro, algunas personas preguntan, bueno, ¿y por qué Dios nos creó sabiendo que el diablo iba a tentar al hombre, ¿verdad? Y a la mujer? Porque algunos pensarían que es que se le escapó de las manos, otros quizás sabiendo que él ya lo conocía y lo permitió. Y bueno, estos son misterios que quizás se nos escapan a nuestra capacidad de explicar de las grandezas de Dios. Hay una cosa cierta y es que algún día le veremos a él cara a cara y algunas cosas que aún no comprendemos las comprenderemos más adelante. Amén. Pero tú puedes percibir y experimentar el amor de Dios, el gran amor de Dios para con tu vida. Juan capítulo 3, verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se ha manifestado el amor de Dios para con la humanidad, en que Cristo ha venido al mundo a entregar su vida por nosotros. Aleluya. Entonces, 1 de Juan, capítulo 4, versos 9, dice: aleluya, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. O sea, Dios envió a Cristo. ¿Para qué? Para que muriese, resucitase y nosotros tengamos vida en él. Este es el amor de Dios, estas son las buenas noticias. En un mundo de pecado, en un mundo de corrupción, hay una escapada, aleluya, hay una salida en Cristo, de salir de ese yugo de esclavitud del pecado, de la corrupción, de la mentira, de la violencia, del odio, de la inmundicia. Hay una salida en Cristo porque Él ha muerto por nuestros pecados. Así se ha manifestado el amor de Dios. Aleluya. Romanos capítulo 5, verso 8 dice que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me gustaría que tú meditaras a diario en esto, que no se te olvidara el gran amor de Dios para con nosotros. Porque alguno dice, bueno, si Dios me ama, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué me ocurre lo otro? No consigo lo que busco, lo que quiero. ¿Por qué ocurren las guerras, hambres, engaños y tantas injusticias en la tierra? Y como digo, esto es causa del pecado. Pero Dios muestra su amor para nosotros. Él ha mostrado su amor. Aleluya. Entonces, Cristo dijo en Marcos capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Él vino con este propósito. Él mismo dijo
Aleluya. Dijo, no hay amor más grande, en Juan capítulo 15, verso 12, dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Aleluya. Él mostró su amor para contigo, para conmigo, dando su vida. ¿Lo puedes entender esto? Como Cristo, humanamente, allí, antes de ser apresado, y yo siempre recuerdo esto porque me llama poderosamente la atención, cómo Él se postró a orar en la noche de angustia, en la soledad, cuando los demás se dormían, y Él clamó al Padre diciendo, Padre, que pase de mí esta copa. Pero luego dijo, pero que no sea como yo, sino como tú. O sea, ese es el amor de Cristo en la obediencia, aleluya, de obedecer esa voluntad de Dios para cumplir un propósito por amor a nosotros. Su amor lo guió a entregarse. Su amor lo guió, gloria al Señor, a dar su vida por nosotros. Aleluya. Y no hay mayor amor que este, que alguien pueda dar su vida por los amigos. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 3, verso 16, lo recalca diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor de Dios nos tiene que impulsar a amarnos unos a otros. Y entonces sobre esto quiero que empecemos a meditar un poco. Porque claro, el Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Oye Israel, este pasaje lo sabéis, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. O sea, Dios nos ama y nos manda que le amemos. La Biblia es una carta de amor, es una carta de declaración de Dios a su pueblo, a sus escogidos, a que le amen, a que le tengan por Dios, cual quiere decir Padre celestial, amado, y dejar que Él nos pueda amar como Él quiere y nosotros le devolvamos ese amor de alguna manera, porque como estamos leyendo, ¿cuál es el amor que Dios nos ha amado? Ese es el amor. Nosotros le amamos porque Él nos ha amado primero, como dice también en esta carta. Entonces, Él nos manda, nos exhorta a que le amemos. Aleluya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Este es el principal mandamiento. Amén. Amén. Ahora todos sabemos cuál es el segundo mandamiento, que en Marcos capítulo 12, cuando el Señor citó esta escritura, luego dijo, y el segundo mandamiento es semejante, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay mandamiento mayor que estos, porque de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces el Señor, y quiero que me sigas en esta reflexión espiritual de la palabra, el Señor nos manda que le amemos y de alguna manera nos está diciendo que para que demostremos ese amor para Él, pues nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán si sois mis discípulos, si os amáis unos a los otros. Por sus frutos los conoceréis. En el amor unos por los otros, es que nosotros estamos demostrando a Dios que le amamos a Él. Entonces están ligados estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser nos va a llevar, nos va a impulsar a amar a nuestro prójimo. Aleluya. Amar al que ha sido engendrado por Él. Como estamos leyendo la palabra, dice, el que ama al que le engendró, debe amar al que ha sido engendrado por Él. Si no amas a tu hermano a quien has visto, ¿cómo podrás amar a Dios que no lo has visto? Entonces el amor de Dios, que es una consecuencia, o sea, el amor de Dios para nosotros provoca una consecuencia en nosotros y es que le amemos a Él. Pero ese amor debe entonces extenderse a sus hijos, a nuestros prójimos, a la creación de Dios. Y en esto le vamos a mostrar el amor a Dios, en que amamos al prójimo. Aleluya.
Dice 1 Juan capítulo 3, verso 10 y 11, el que no ama a su hermano no es de Dios, porque Dios manda que nos amemos unos a los otros. En esto demostramos si somos hijos de Dios, si amamos a Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Y es como un trabalenguas porque nos va mezclándolo todo y quiero que meditemos para llegar al punto que quiero reflexionar hoy. Amén. Gloria al Señor. 1 Juan capítulo 3, verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aleluya. 1 Juan capítulo 3, verso 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aleluya. Él lo mandó de esa manera. Gloria al Señor. Entonces, una reflexión. El amor de Dios para nosotros nos provoca el amor hacia Él y nos impulsa al amor al prójimo. Aleluya, porque el amor que tengamos para el prójimo es un resultado de ese amor de Dios en nosotros. Aleluya, se va a manifestar de esta manera. Gloria al Señor. Y ahora entonces viene la reflexión. Aleluya. Viene la reflexión. Cuando estábamos leyendo en 1 Juan capítulo 5, versos 1 al 3, voy a volverlo a leer. Cuando estábamos leyendo, dice, todo aquel que cree, y quiero que escuchéis bien ahora, bueno, en todo momento, lo que hemos estado hablando es doctrina básica del cristianismo, pero quiero que reflexionemos un poquito más. Cuando dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es lo que estábamos hablando. O sea, si tú amas a Dios, que es el que ha engendrado, pues debes amar a aquel que ha sido engendrado por él. Quiere decir, a los que han nacido de Dios. Quiere decir, a los hijos de Dios. Está claro. Ahora dice el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esto es lo que me llama la atención. Y quiero yo llamarlos la atención esta mañana. Fíjate. Ahora dice, sí, en esto mostramos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea que todo vuelve en los dos sentidos. O sea, ¿en qué mostramos a Dios de que le amamos? En que amamos al prójimo. Pero ahora nos dice, ¿en qué mostramos en que amamos al prójimo? En que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¡Aleluya! A ver si me hago explicar, a ver si consigo que comprendas lo que Dios me está haciendo ver. ¡Aleluya! Cuando amamos a los hermanos, entonces, para mostrar que los amamos, debemos amar a Dios. Con lo cual todo es un círculo. Amar a Dios, amar al prójimo, recibir el amor de Dios, amarle, amar al prójimo. Y como amamos al prójimo, amamos a Dios. ¿Qué quiero decir en esta mañana? ¿Qué quiero deciros? Quiero deciros que en esto se va a mostrar tu amor para por el prójimo, es decir, para con tus hermanos de la iglesia, para con tu familia, para con las personas que te rodean, las personas que creen en el Señor, para con el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Cómo tú puedes mostrar tu amor? Pues amando a Dios y guardando sus mandamientos. Es decir, que el amor a tu prójimo te va a impulsar, te va a guiar a mantenerte en el camino del Señor. Aleluya. Cuando tú comprendas de que todos estamos unidos en un cuerpo, cuando tú comprendas que todos estamos interrelacionados, aunque no nos estemos viendo, aunque no nos estemos ni conociendo, cuando tú comprendas que tú puedes amar a tu prójimo, tú puedes amar a la iglesia, tú puedes amar a tu congregación, a tu familia, a los que dependen de ti, a los que ni conoces. ¿Sabes cómo puedes amarles? Amando a Dios y andando en sus caminos y cumpliendo sus mandamientos. Quiero decir, cuando tú vivas en santidad, cuando tú andas en el camino, cuando tú andas en el camino estrecho, cuando tú no pecas, cuando tú no te deslizas, cuando tú no cometes afrenta, cuando tú te mantienes
aleluya, en el camino del Señor, cuando tú cumples sus mandamientos y estás amando a Dios, ¿cómo le amas? Adorándole cada día, leyendo su palabra, orando, intercediendo, permaneciendo en su presencia. Cuando tú haces eso, aleluya, estás mostrando y estás amando a tu prójimo. Porque el hecho de que tú estés en el camino del Señor nos bendice a los demás. Aleluya. Tú imagínate una manada de ciervos y los ciervos adultos saben que ellos necesitan estar fuertes, lo saben instintivamente. Su salud, su fortaleza hace y ayuda al resto de la manada. Te lo diré de otra manera, imagínate un equipo de fútbol. Un jugador del equipo no solamente va a entrenar para estar el bien y para resaltar en su jugada y para ganar más dinero, sino que se va a esforzar. ¿Por qué? Porque sabe que él es parte de un equipo. Y si él está mal, el equipo va a estar mal. Todo el equipo puede estar bien, pero si el portero no se ha entrenado y no está en forma, pues van a colarle goles y de nada sirve el resto del equipo que pueda estar bien. Si el equipo, todos están bien, pero hay una parte del equipo que está mal porque no ha estado entrenándose, no se ha estado guardando, no se ha estado cuidando, y por ejemplo se ha ido a emborracharse y se ha comido mal y no se ha entrenado suficiente, el equipo en ese punto, en esa zona, va a tener un punto débil. Pues igual pasa. Entonces, el jugador ama a su equipo, se siente parte de ese equipo, y su motivación y su demostración de amor al equipo, al entrenador, a su marca, ¿cuál es? Pues esforzarse por hacerlo mejor. No solamente lo está haciendo por él, no solamente lo está haciendo para estar bien, para ganar más dinero. Como digo, lo está haciendo ¿por qué? Por amor, vamos a decirlo amor entre comillas, por solidaridad, por compañerismo. ¿Sí? ¿Puedes entender esto? ¿Puedes entender esto? Que una persona se esfuerce, pero no por su causa, sino por causa del bien común, o sea, por causa del equipo. Es lo mismo que una orquesta. Una orquesta, cuando llega un director y empieza a dirigir y a ensayar con una orquesta, y cada área, las áreas de los violines, de las violas, de las trombas, los trombones, las trompetas, los tambores, todo una orquesta de decenas de instrumentos. Ahí hay personas, cada una de esas personas tienen que ensayar, tienen que estar cuidando cada detalle, tienen que llegar a la hora, tienen que esforzarse, y no lo hacen para que ellos luego resalten, porque salvo quizá el violinista o la violinista principal y 2 o 3 que van a resaltar, el resto no van a resaltar como tal, pero van a contribuir a que el resultado del conjunto sea armonioso, sea bello, aleluya, y tenga un éxito en su representación. Pues igualmente yo te digo en esta mañana, te quiero llamar la atención para que también lo mires de esta manera. No solo, es curioso, pero no solo intentes o procures o te esfuerces por mantenerte en el camino solo pensando en Dios, que también, por supuesto que sí, porque es el principal mandamiento, ama a Dios por encima de todo, y si le amas, pues vas a permanecer en Él, lógicamente no vas a pecar, pero yo he descubierto que también el amor al prójimo nos va a impulsar, nos va a animar y nos va a ayudarnos a esforzarnos para guardar los mandamientos del Señor, porque vamos a comprender que los demás nos necesitan. Oh, aleluya. Cuando tú comprendas la responsabilidad espiritual, el efecto espiritual que tiene cuando tú pecas, el efecto espiritual que tiene cuando tú no estás andando bien, cuando tú no estás amando suficiente a Dios, cuando te has deslizado del camino estrecho, cuando no estás dedicándole el tiempo de oración, de adoración al Señor, de alguna manera no estás amando a Dios y eso está afectando al prójimo. Esto está afectando a la protección del cuerpo, al avance del reino. Está afectando a la vida espiritual de los que te rodean. Y si tienes cierto ministerio, está afectando
a la vida espiritual de los que están a tu cargo. Si eres padre de familia, una madre, un hermano, una hermana con cierta experiencia ya, hay personas que dependen espiritualmente de ti. Por tanto, no puedes simplemente pensar que, bueno, hoy no estoy andando bien delante del Señor. Llevo una temporada que, bueno, no estoy andando delante del Señor bien. Bueno, Dios tiene mucha misericordia para conmigo, Dios me ama y en su gracia yo creo que me salvaré y Él me va a levantar a su día. Pero piénsalo también lo siguiente, es que tu vida que no esté, como dicen los ingleses, fit, que no esté bien ajustada, que no esté bien alineada con la voluntad de Dios, eso está afectando a tu familia, está afectando a los que te rodean, está afectando a aquellos que dependen de ti, a aquellos que Dios está poniendo delante de ti para que tú le des una palabra, para que tú ores por ellos, para que tú los ministres, para que tú les sirvas, para que tú les ayudes. Es decir, aleluya, que en esto vamos a mostrar nuestro amor. Tú amas a tu familia, tú amas a tu iglesia, tú amas a la humanidad, al ser humano. Pues ama a Dios. Amando a Dios, guardando sus mandamientos, estás amando al prójimo. La gente dice, no, pero yo soy bueno, hago bien a los demás. Si quieres ser bueno con tu prójimo, ama a Dios. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, lo dice 1 Juan capítulo 5. Cuando amamos a los hermanos, amamos a los hermanos cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que a ti también, joven, te digo, piensa en los demás. Tu vida espiritual afecta a tu familia. Aleluya. Sabemos la historia de Acán. Allí en el libro de Josué nos narra la historia de cuando conquistaron Jericó. El Señor había mandado que no cogieran nada. Y hubo un hombre, Acán, que cogió un manto babilónico y unas riquezas y las escondió en su tienda. Y cuando fueron a la siguiente batalla, a conquistar la siguiente ciudad, Josué, confiado, dijo, bueno, manden unos poquitos y eso está chupado, como se suele decir. Y de repente tuvieron una derrota terrible. Y cuando clamaron a Dios dijeron, ¿pero qué pasa? Si tú nos habías dicho que íbamos a tomar la tierra entera. Hemos tomado Jericó de una forma milagrosa, extraordinaria, y ahora con esta pequeña ciudad, ¿qué nos pasa? Y Dios mostró, hay pecado en el pueblo de Israel. Hay pecado. Y echaron suertes, cayó la familia, la tribu, la familia, y al final el Señor mostró que era Acán. El pecado oculto de Acán había traído maldición sobre todo el pueblo, porque tenemos que comprender que nuestra vida espiritual afecta a los demás, no solamente te afecta a ti. El que tú estés bien o mal no solamente te afecta a ti, afecta a tu familia, afecta a la iglesia, afecta a tu congregación, me afecta a mí. Afecta a los que están a tu alrededor, que todavía no conocen al Señor. Afecta a los que están al otro lado del mundo. De alguna manera, el cuerpo de Cristo dice que es un cuerpo que estamos todos unidos por los ligamentos y las coyunturas. Hay una relación espiritual, hay una interacción, hay una interdependencia. Aleluya. Gloria al Señor. Así que esta reflexión te dejo en el día de hoy. ¿Amas a Dios? Pues Dios dice, ama a tu prójimo. ¿Quieres amar a tu prójimo o amas a tu prójimo? Pues ama a Dios. Aleluya. El amor a Dios y el amor al prójimo deben ir unidos completamente. Si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, tenemos que amar a Dios. Es todo lo mismo. Entonces esforcémonos por andar en el camino. Si amamos a nuestra familia, si amamos a los que nos rodean, aleluya, nuestros seres queridos. Si los amamos, esforcémonos en el amor a Dios. Practiquemos la adoración, practiquemos la oración, el ayuno, practiquemos el permanecer en la presencia de Dios, la lectura bíblica. De esa forma estamos amando a Dios y a la vez, en la soledad, cuando nadie te ve, estás amando a tu prójimo. Recuérdalo. Lo que tú hagas en lo secreto va a tener una repercusión
en lo público. Lo que tú hagas en lo particular va a tener una repercusión en lo general. Aleluya. Y hablando del cuerpo de Cristo, que somos hijos de Dios engendrados por el Señor, que Dios te bendiga, que Dios te haga resplandecer su rostro sobre ti, incline su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesucristo puedas descubrir el amor de Dios para contigo, el gran amor de Dios para contigo. No pienses que Dios no te ama, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Lee su palabra y comprende ese amor, llénate del amor de Dios, que te va a impulsar a amarle de una forma espontánea y maravillosa, porque es tan grande su amor que cómo no le vamos a amar. Ahora entonces Dios dice, si amas a Dios, entonces ama a tu prójimo. Y también nos dice hoy, si amas a tu prójimo, ama a Dios. Dios te bendiga, la paz del Señor. Amén.